Hola, hola, buenas noches, doctores. Les saluda la doctora Verónica Mina. Estoy desde la cuenta de la doctora María Gracia Venturelli, porque ella es la única que puede abrir y aperturar el Zoom, ¿ya? Pero yo soy la que va a dar la clase el día de hoy. Vamos a hablar de dispepsia, de Helicobacter pylori y de cáncer gástrico, si no me equivoco. ¿Ya? 6 en punto comenzamos. Tenemos 2 minutos para los que todavía no se conectan, se puedan ir conectando. Cámara. Muy bien. Ahora sí, son 6 en punto. Voy a comenzar con la clase con los que estamos. Según lo que veo acá, solamente somos 8. Así que vamos a comenzar con la clase. Ya los que se vayan conectando, ya van ingresando. Tengan en cuenta que bastante de las preguntas del examen son muchas veces de las cosas que yo hablo, no tanto de los que están en las diapositivas. ¿Sí? ¿Me pueden escuchar todos bien? ¿Me miran bien? Ahorita voy a empezar a compartir la pantalla y me comunican si la pueden ver sin ningún inconveniente. ¿Sí? Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Sin ningún inconveniente, lo pueden hacer en el chat, por favor. O alguien que me mencione en audio, si la pueden ver, por favor. Sí, doctora. Sí, ya, ok. Vamos a comenzar entonces, ¿ya? A ver, hoy día vamos a hablar, la primera parte es dispepsia en medicina interna, ¿ya? ¿Cómo decidir a quién estudiar y a quién no? En esta primera parte lo que vamos a ver es, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene ardor en la boca del estómago, le pido de frente una endoscopía, le pido una tomografía. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando tengo un paciente con síntomas como náuseas, dolor, ardor en el estómago, vómitos incluso, ¿ya? Entonces, lo voy a minimizar. Ahora sí. Ya, primero, ¿qué es la dispepsia? La dispepsia en realidad es un conjunto de varios síntomas, eso es un síndrome caracterizado por uno o más de los siguientes síntomas: dolor o ardor epigástrico, sensación de plenitud postprandial y saciedad precoz. Quiere decir que el paciente con 2 o con 3 cucharadas se llena o, por ejemplo, termina de comer todo el plato que normalmente come y que no se siente pues lleno, pero cuando hay dispepsia, esta sensación es de que come lo mismo de siempre, pero ahora siente como si se hubiera comido un buffet total, ¿no es cierto? Tiene mucha llenura postprandial, cuando anteriormente no era así. Estos síntomas generalmente siempre van a ser originados en la parte del tracto gastrointestinal superior. Con esto recalco que algún problema en el colon no tiene nada que ver con dispepsia. Avanzamos. Uy, ¿por qué no avanza? Ya.
Hay dos tipos de dispepsia. Uno es la dispepsia orgánica y otra es la dispepsia funcional. Cuando hablamos de orgánico, nos referimos básicamente a que hay una causa estructural identificable, o sea, algo estructural en el paciente está haciendo que tenga toda la sintomatología. Puede ser una úlcera péptica, puede ser un cáncer gástrico, puede ser una esofagitis o puede ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y el otro lado es la dispepsia funcional, en la cual aquí no hay ninguna causa estructural. Tú le puedes hacer múltiples exámenes a este paciente y no vas a encontrar absolutamente nada. A su vez, esta dispepsia funcional se divide en dos subtipos. Uno, el síndrome de distrés postprandial y otro es el síndrome de dolor epigástrico. En realidad, entre los dos es básicamente porque en dispepsia funcional, tipo síndrome de distrés postprandial, lo que va a predominar es que el paciente tiene mucha llenura postprandial. En cambio, en el síndrome de dolor epigástrico, aquí lo que más predomina es el dolor. El paciente dice que tiene mucho dolor, mucho ardor, mucha quemazón a nivel de la boca del estómago o en epigastrio. Esto es lo mismo, solamente para recalcar tipos de dispepsia. En la dispepsia funcional, el estómago va a estar totalmente normal, no vamos a encontrar ninguna patología. En cambio, en una dispepsia orgánica puede que los síntomas del paciente se relacionen a una úlcera gástrica, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia clínica de la dispepsia? Que recalca aproximadamente el 40% de las consultas digestivas. Muchas de las consultas que nosotros vemos en consultorio externo son de pacientes que vienen con esta sintomatología, ¿no? Con ardor, dolor, náuseas, llenura, ¿no es cierto? Y dentro de las cuales la gran mayoría de pacientes lo que va a tener es una dispepsia funcional. Pocos son las personas que tengan estrictamente una patología orgánica, ¿no? Como una úlcera o incluso un cáncer gástrico. Entonces, recalco acá, la dispepsia es un diagnóstico clínico antes que endoscópico. ¿Qué quiere decir eso? Que si viene un paciente y me dice, doctora, yo tengo ardor, me duele la boca del estómago, ¿no es cierto? Sí o sí le tenemos que pedir una endoscopía, ya es el primer paso. En realidad, ustedes más adelante van a ver que no, que hay ciertos criterios que van a ser muy importantes para ver a qué paciente vamos a pedir un estudio invasivo, como lo es una endoscopía, o a qué paciente podemos incluso dar inicialmente una terapia solamente con medicamentos vía oral. Por ejemplo, tengo esta paciente, una mujer de 35 años, no tiene ningún antecedente de importancia, tiempo de enfermedad aproximadamente 4 semanas, insidioso progresivo, síntomas ardor epigástrico, tiene llenura precoz, no tiene pérdida de peso, tiene distensión abdominal. Y en los exámenes de laboratorio que se le ha pedido, está todo normal, no hay ninguna alteración. Entonces, a esta paciente, ¿le pedimos o no le pedimos una endoscopía, no? Porque es una paciente joven, 35 años, aparentemente no tiene síntomas de alarma, entonces vamos a ver. El pensamiento inicial de nosotros debe ser, ¿es una dispepsia orgánica? ¿Es una dispepsia funcional, no? Dentro de la dispepsia orgánica, como les mencioné, cáncer, reflujo, úlcera, Helicobacter pylori, ¿no? Y en una dispepsia funcional, pues es básicamente relacionado a una alteración de la microbiota, ¿no es cierto? A una alteración del eje cerebro-intestino-microbiota. Acá, ¿qué está pasando? Acá este paciente tiene una hipersensibilidad visceral. Quiere decir, por ejemplo, que lo normal le está molestando, o sea, tiene mucha sensibilidad, hipersensibilidad, ¿no? Y lo otro que puede estar pasando es que tiene un retardo en el vaciamiento gástrico y es por eso que, por ejemplo, tiene un síndrome de distrés postprandial, ¿no es cierto? Porque tiene la comida retenida ahí, porque el estómago tiene un retardo en el vaciamiento. Entonces, esto no necesariamente significa que tiene algo pues estructural, ¿no? Si bien una úlcera también me puede dar un síndrome, un retardo en el vaciamiento gástrico, pero generalmente una úlcera va con otros síntomas asociados. Entonces, ¿cuándo sí o sí hacer endoscopía? Entonces, acá vienen los red flags, ¿no es cierto? Los signos de alarma. Si yo tengo un paciente que viene y me da todos los síntomas que encajan con dispepsia funcional, que son los 3 síntomas que yo les di al inicio de la clase, pero aparte de eso, independientemente de la edad, tiene anemia. O sea, si esta mujer de 35 años tuviera anemia, le hago endoscopía. Si esta mujer de 35 años tiene pérdida de peso, le hago endoscopía. Si esta mujer de 35 años tiene sangrado digestivo o me dice, doctora, yo estoy haciendo las heces negro, color café,
color borráceo, ¿no es cierto? O tengo vómitos borráceos, ya, le hago endoscopía, así tenga 35 años. Si tiene disfagia, sensación de que la comida se queda atorado a nivel de la garganta, ¿no es cierto? También le hago endoscopía. Si tiene vómitos persistentes, no es una paciente que no puede ya alimentarse en los últimos días porque absolutamente todo lo vomita. Entonces, anemia, pérdida de peso, sangrado digestivo, disfagia y vómitos persistentes son sí o sí signos de alarma que independientemente de la edad del paciente, yo le tengo que hacer una endoscopía. Ojo, no tienen que estar todos, basta que tenga uno, ya es un signo de alarma y sí o sí le tengo que hacer endoscopía. Y por último, si este paciente viene con dolor en la boca del estómago, náuseas, no tiene baja de peso, no tiene anemia, no tiene sangrado digestivo, no tiene disfagia, no tiene vómitos, pero tiene más de 40 años, le hago endoscopía. Sí o sí, le hago endoscopía. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 años ya tenemos que hacer de todas maneras screening para detectar lesiones premalignas que en algún futuro pueden evolucionar a cáncer gástrico o incluso ya los síntomas del paciente pueden también ser un cáncer gástrico. Entonces, esto es un cuadrito muy importante, lo recalco mucho porque es algo que sí o sí tienen que saber, ¿no es cierto?, para ver si es que le tenemos que hacer endoscopía o no a un paciente. El abordaje racional en el caso de la paciente. Lo primero que yo le pidiera a una paciente de 35 años que no tiene síntomas de alarma, ¿no es cierto? Lo primero, test de Helicobacter pylori, porque muy probablemente quizá tenga una dispepsia por Helicobacter pylori y esto está haciendo pues que tenga todos los síntomas que hemos manifestado, ¿no? Independientemente de lo que salga el test, le puedo iniciar un inhibidor de bomba de protones por tiempo limitado, que generalmente serán pues 4 semanas para ver cómo responde. El tercer paso será reevaluar la respuesta, que generalmente se realiza en 4 semanas, ¿no es cierto? Y esto generalmente nos va a ayudar a evitar estudios pues repetidos, ¿no es cierto? Mensajes finales. No toda dispepsia es orgánica, entonces de ahí les digo que no todo paciente que tiene dolor en la boca del estómago tiene una úlcera. Un estudio normal no invalida síntomas. ¿Por qué recalco esto? Porque, por ejemplo, si viene un paciente y tiene todos los síntomas, ya le hicieron una endoscopía y la endoscopía está totalmente normal. Porque la endoscopía está normal, yo le voy a decir, ¿sabe qué, señor? No, usted no tiene nada. Esto es psicológico, como muchas veces he escuchado yo por ahí. No, en realidad, porque este paciente puede estar teniendo una dispepsia funcional en el cual el paciente tiene una hipersensibilidad, ¿no es cierto? O sea, sí le duele, pero no hay nada. O sea, en la endoscopía yo veo un estómago totalmente normal, pero el paciente tiene dolor, pero ese dolor está mediado básicamente por hipersensibilidad. Entonces, lo que no le debería de molestar, a él le molesta, ¿no? Y esto es básicamente porque los receptores del dolor a nivel gástrico están totalmente hiperactivados y mandan señales equívocas hacia la parte cerebral. Es por eso que tienen más dolor del que deberían tener. Tercer lugar, tratar al paciente, no solo al estómago. Muchos de los pacientes que tienen dispepsias funcionales muchas veces son pacientes que vienen después de haber recorrido muchos consultorios, créanme, porque de alguna u otra manera no encuentran la respuesta a por qué le duele, a por qué tienen constantemente llenura precoz. Entonces acá no solamente es como tu endoscopía está normal, yo te digo, ¿sabes qué? No, todo está bien, ¿ah? No, acá tratemos al paciente, escuchemos al paciente, todos los síntomas que él nos pueda decir totalmente son válidos para la historia clínica y en dispepsia funcional siempre va a haber un componente también este, sensorial, ¿no? Desde el punto de vista que son pacientes que tienen mucho estrés, tienen pacientes con, por ejemplo, con ansiedad, con depresión, ¿no? Siempre la parte de salud mental encaja bastante en los pacientes que tienen dispepsia funcional. Entonces ellos muchas veces buscan que tú los escuches, que tú los entiendas, que tú creas que verdaderamente sí les duele, porque sí les duele, sino que pues no hay nada. Entonces, pero eso no invalida que no tenga nada, ¿no es cierto? Entonces, traten al paciente. Cuarto lugar, los signos de alarma guían muchas veces el estudio y esto hace que muchas veces, como yo lo he visto, muchas veces que un paciente tenga como 5 endoscopías dentro del mismo año. Entonces, no hay manera que un paciente tenga 5 endoscopías en un mismo año, porque si ya tiene una endoscopía del mes pasado, que tú le hagas endoscopía el siguiente mes no va a cambiar absolutamente nada, ¿no es cierto? Y más si no hay algún síntoma de alarma. Diferente sería que en el lugar X le hicieron una endoscopía al paciente, ¿no es cierto? Y ahora en los exámenes de laboratorio tú ves anemia, algo que antes no tenía. Entonces, en ese sentido, sí, tú le puedes volver a hacer una endoscopía. Pero si ves un paciente que no
que absolutamente no hay ningún síntoma de alarma, ya tiene una endoscopía que se la realizaron porque ya, digamos que no mejoraba el tratamiento y dijeron ya, vamos a hacerle una endoscopía. Le hicieron endoscopía. No hay sentido de que tú le vuelvas a hacer una nueva endoscopía porque en verdad no va a haber ningún cambio. Entonces, los signos de alarma son los más importantes para ver si hacemos o no una endoscopía. Quinto lugar, más estudios no siempre van a significar mejor medicina. ¿Por qué lo recalco? Porque muchos de los pacientes que tienen dispepsia funcional vienen con hasta resonancia magnética. Y en realidad muchas veces estos estudios son en vano, porque absolutamente el medicamento para dispepsia funcional va a seguir siendo lo mismo, que es lo que les mencioné, inicialmente inhibidor de bomba de protones. Escuchar al paciente y explicar también es parte del tratamiento. Dos palabras súper importantes, lo que les dije hace un momentito, escuchan al paciente, no asuman, por ejemplo, lo que ya el paciente, por ejemplo, lo que ya otros médicos hicieron por ahí, ¿no es cierto? De no escuchar al paciente y que se siente y ya, omeprazol, no sin haber escuchado totalmente quizás la larga historia que tiene el paciente en cuanto a sus síntomas. Y otro de los puntos importantes, explicar al paciente, mire, ¿sabe qué, señor? Según todo lo que usted me ha contado, a mí me parece, ¿no es cierto? Y todo encaja dentro de un cuadro de dispepsia funcional, ¿no es cierto? En el que no hay nada orgánico que le está generando su molestia. Y acá netamente pues hay un tema de hipersensibilidad digestiva, hay un tardo en el vaciamiento gástrico, el medicamento A que yo le voy a dar le va a ayudar con eso, el medicamento B, o sea, expliquen para qué le dan, porque si ustedes no le explican qué es lo que está pasando directamente con ese estómago, por qué tiene tanto ardor, por qué tiene tanta llenura, probablemente el paciente se va a ir a otro gastroenterólogo y bueno, pues entonces va a volver a pasar el mismo círculo vicioso que siempre pasa con los pacientes con dispepsia funcional, ¿ya? Muy bien, eso ha sido la primera parte. Y continuamos, enfermedad ulceropéptica. Si hay alguna duda o pregunta, termino esta parte y antes de empezar con Helicobacter pylori y cáncer gástrico, lo coordinamos, ¿ya? Enfermedad ulceropéptica. Generalmente, la definición, ¿no es cierto?, de una úlcera es una lesión erosiva que va a atravesar la capa mucosa superficial y va a penetrar hasta la muscular de la mucosa, pudiendo profundizarse hacia las capas más internas si no se trata a tiempo, es decir, si no se detecta a tiempo. Localización, estómago y duodeno, y generalmente este va a resultar de un daño ácido péptico sobre la mucosa digestiva. ¿Cuál es la importancia? Tiene una prevalencia global de un 5 a un 10%. Dentro de las complicaciones, hasta un 20% de pacientes puede tener hemorragia, puede tener perforación o incluso puede tener una obstrucción. La mortalidad en hemorragia por una úlcera péptica llega hasta un 10% aproximadamente y la perforación tiene una mortalidad que llega hasta un 30%. Es típicamente mayor que el sangrado. Dentro de la fisiopatología, las úlceras van a aparecer cuando se rompe un equilibrio. Normalmente en el estómago, ¿no es cierto?, que ya de por sí es un medio ácido, hay un equilibrio que se da ahí. Hay un equilibrio entre la agresión, que es el ácido, la pepsina, bilis, fármacos, bacterias, y la defensa de la mucosa digestiva, que es la barrera preepitelial, epitelial y subepitelial, ¿no es cierto? Y también hay una reparación que se va a dar de manera constante, ¿no? Que es una restitución totalmente rápida que se da con una cicatrización más una angiogénesis. Todo esto de acá tiene que estar en un constante equilibrio. Cuando se rompe o se pierde el equilibrio de estas tres cosas, van a aparecer las úlceras. Frase para recordar, no es solamente mucho ácido, también es una mucosa vulnerable más una agresión sostenida. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tengo un paciente que tiene Helicobacter pylori, entonces tengo una agresión sostenida. ¿Cuál es el efecto del Helicobacter pylori en el estómago? Aumentar la secreción del ácido gástrico, ¿no es cierto? Entonces, aumenta la secreción del ácido gástrico, hay una agresión sostenida, aparece una úlcera. Factores agresivos, ácido clorhídrico, pepsina, Helicobacter pylori, AINES, estrés fisiológico severo, bilis y el reflujo duodenogástrico. Factores defensivos, lo que normalmente nos defiende a nosotros a nivel gástrico, el moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo mucoso, las prostaglandinas, la integridad epitelial, la reparación celular, ¿no? Cuando se rompe este equilibrio, aparecen las úlceras, lo vuelvo a repetir.
Una función muy importante es el de las prostaglandinas, ¿no? La prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. Hacen cuatro cosas súper importantes que justamente van a ser inhibidas, ¿no es cierto? Cuando uno toma un antiinflamatorio, ¿no es cierto? Es por eso que naproxeno, ketorolaco, diclofenaco son medicamentos que van a ocasionar, bueno, que tienen riesgo de ocasionar úlceras, tanto en el estómago y también en el duodeno. ¿Por qué? Porque la función de las prostaglandinas es aumentar moco, aumentar el bicarbonato, aumentar el flujo sanguíneo mucoso y aumentar también favorecer la restitución y la reparación. Cuando lamentablemente esto se inhibe por el uso de algunos medicamentos, pues hay una pérdida de este factor defensivo, con lo que va a aparecer una úlcera, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Allá, ya. Entonces, enfermedad ulceropéptica, causas que lo pueden ocasionar, Helicobacter pylori, ¿no es cierto? El tabaquismo, las dietas ricas en alimentos ultraprocesados, gaseosas, chatarra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estas dietas irritantes, como lo son las gaseosas, las hamburguesas, las pizzas, van a ocasionar una disminución de las defensas de la mucosa, ¿no es cierto? Favoreciendo, ¿qué cosa? Una úlcera gástrica, al igual que los medicamentos, ¿no es cierto? Helicobacter pylori, uno de los principales causantes de úlcera. Es una bacteria gram negativa, aproximadamente el 50% de la población mundial lo tiene y es la principal causa de úlcera y de gastritis crónica. Su virulencia se debe a dos ítems prácticamente. Uno es el CAC-A, que lo que genera es una inflamación intensa, y otro es el VAC-A, que lo que hace es un daño celular constante, ¿no? Este Helicobacter pylori lo que hace prácticamente es inducción de citocinas proinflamatorias, por lo que va a tener constantemente una inflamación activa un paciente que tiene Helicobacter pylori, ¿cierto? Dentro de la patogenia y de qué manera es que el Helicobacter pylori aumenta la secreción del ácido gástrico, es que por medio de la enzima que tiene, que es la ureasa, va a neutralizar el ácido. Y de esta manera lo hace a nivel del antro. Las células del cuerpo gástrico, ¿no es cierto?, van a sensar que hay menos ácido, y de esta manera aumenta la producción. Tiene una característica de adhesión epitelial también por el BAP-A o por el OIP-A, ¿no? Y va a inducir inflamación crónica en la mucosa, ¿no? Lo que prácticamente quiero que se queden de esta lámina, prácticamente que tanto el CAC-A genera inflamación intensa y el VAC-A es el que hace el daño celular. Son factores de virulencia, eso es algo muy importante. Eh, ¿Cuál es el efecto sobre la secreción ácida? ¿No es cierto? Cuando yo tengo una gastritis en el antro, por ejemplo, tengo la bacteria Helicobacter pylori en el antro, la gastritis antral lo que hace es la hipergastrinemia, porque como les mencioné, el Helicobacter pylori en la parte del antro del estómago lo que hace es una disminución, alcalinizar el ácido gástrico. Esto hace que se aumente la gastrina, ¿no es cierto? Porque va a sensar que hay menos ácido en una zona del estómago, y la gastrina aumenta el ácido. Esta hiperacidez, ¿no es cierto?, que se está produciendo a nivel del estómago, se va a volcar sobre el duodeno, apareciendo una úlcera duodenal. En cambio, si yo tengo un paciente que tiene una gastritis corporal, ¿no es cierto? Esto va a conllevar a qué? A una atrofia. Entonces hay una zona del estómago que no va a secretar ácido, pero no es por una bacteria, sino prácticamente es porque hay células que ya no están, ¿no? Que han desaparecido prácticamente. Va a haber una disminución del ácido y esto va a generar la producción de una úlcera gástrica. El daño mucoso a través del Helicobacter pylori se da tanto porque va a haber una microinflamación persistente, la disrupción del moco y la apoptosis epitelial, pero esto es netamente inflamatorio. Efectos sobre la secreción ácida, lo vuelvo a repetir. Una gastritis antral que va a generar hipergastrinemia, aumento del ácido, va a ocasionar una úlcera duodenal. En cambio, una gastritis corporal, ahí el ácido está totalmente disminuido, hay atrofia del estómago y va a favorecer una úlcera gástrica. Ojo con esto. Los AINES, como lo mencioné en un inicio, su función es inhibir prostaglandinas. De esta manera disminuye el moco y el bicarbonato y disminuye el flujo sanguíneo mucoso, con lo que se afecta la reparación de la mucosa. Hay una sinergia ya demostrada entre pacientes que tienen Helicobacter pylori y consumen un AINE. Tienen mayor riesgo de sangrado, ¿no es cierto? Ulceroso, ¿no es cierto? Es por eso que si yo he tenido un paciente que tiene una
úlcera, por ejemplo, por un AINE, ¿no es cierto? Yo sí o sí tengo que ver si tiene o no Helicobacter pylori y si lo tiene, erradicarlo, porque ese paciente tiene alto riesgo de volver a hacer una nueva úlcera y de volver a sangrar por esa úlcera. El mecanismo de lesión por los AINES prácticamente es por el daño tópico epitelial, la inhibición de las prostaglandinas y el efecto sistémico mucoso, ¿no? Factores de riesgo, ¿qué pacientes tienen más riesgo de tener una úlcera al consumo de los AINES? Edad avanzada, que concomitantemente estén usando anticoagulantes, que tomen corticoides o que ya tengan antecedentes de úlcera gástrica, ¿no es cierto? Entonces, las úlceras por los AINES básicamente se da por la inhibición de la COX-1, disminuye las prostaglandinas, disminuye el moco, el bicarbonato y disminuye el flujo sanguíneo mucoso. Otras causas de aparición de úlceras, el síndrome de Zollinger-Ellison, en donde hay un gastrinoma, y el gastrinoma aumenta la hipersecreción masiva de ácido clorhídrico, con lo que hay más riesgo de úlcera, ¿no es cierto? Los pacientes que están en UCI, ¿no es cierto?, tienen un estrés crítico, que lo que va a ocasionar es una hipoperfusión de la mucosa, es decir, cuando un paciente, por ejemplo, está en UCI, está en, digamos, un shock séptico. Cuando el paciente está en shock, siempre el cuerpo va a priorizar órganos vitales, ¿no? Por ejemplo, riñón, corazón, hígado. Entonces, estómago, sistema digestivo, entre comillas, no es tan prioritario, ¿no es cierto?, para la vida, entre comillas, ¿no es cierto? Esto que va a generar una hipoperfusión hacia la zona digestiva, ¿no es cierto? Va a haber una disfunción de la barrera epitelial en un paciente crítico, ocasionando la aparición de una úlcera por estrés del paciente crítico. Infecciones como citomegalovirus, herpes virus, isquemia, ¿no es cierto? Y fármacos, ¿no? Como los bifosfonatos y el potasio también pueden ocasionar úlceras en el estómago. Ojo con esto sobre los pacientes que están en UCI y que, por ejemplo, ¿no? Historia clínica, paciente en UCI de 35 años empieza a hacer una hemorragia digestiva con meleno. Diagnóstico más probable, probablemente una úlcera por estrés. Ojo con esa pregunta. Otro punto importante. Creo que pasamos al siguiente tema. Si bien esto lo vamos a ver en la clase que les voy a dar a continuación, esto es una previa, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante, independientemente del tema de la úlcera, ¿no es cierto?, de pacientes que tienen Helicobacter pylori, porque también los pacientes que tienen Helicobacter pylori, también 1 a un 2% de estos pacientes pueden desarrollar un cáncer gástrico. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una escala de Correa, ¿no es cierto? Así se llama esta escala, en el cual hay una evolución que se va a dar a través del tiempo en algunos pacientes que tienen Helicobacter pylori hasta la aparición de cáncer gástrico. Empieza con una mucosa normal, luego aparece la gastritis crónica me va a evolucionar a una atrofia gástrica, esto a una metaplasia intestinal, a una displasia y a un cáncer gástrico. Este proceso de cambios continuos en la mucosa, primero, no se va a dar en todas las personas. Se dice que un paciente que tiene Helicobacter pylori, el 1, máximo hasta el 3% tiene riesgo sincero de hacer un cáncer gástrico. La gran mayoría no lo va a hacer, pero sí puede darse esta etapa, ¿no es cierto? Esta etapa de evolución en los pacientes que tienen gastritis hasta llegar a un cáncer gástrico. Por eso que cuando hacemos una endoscopía, ¿no es cierto? Lo que les hablaba hace rato, ¿no? Un paciente de 40 años que tiene dolor en la boca del estómago es justamente para esto, para ver si es que ya hay cambios visibles en la mucosa gástrica que pueden estar siendo ocasionados por el Helicobacter pylori y que quizá este paciente tenga riesgo más adelante de evolucionar a un cáncer gástrico, ¿no? Si tiene una atrofia, yo ya sé que hay que hacerle sus controles endoscópicos. Si tiene metaplasia intestinal, con más razón aún, y si tiene displasia, con más razón aún. ¿Por qué? Porque la displasia prácticamente ya es un pasito antes que cáncer gástrico, ¿ya? Este es un cuadrito de resumen prácticamente de lo que hemos hablado, de la úlcera gástrica y de la úlcera duodenal. Los puntos más importantes para mí, úlcera gástrica, la localización típica, curvatura menor, puede ser en el antro o puede ser en la incisura. En la úlcera duodenal, el punto más importante es bulbo duodenal. Dolor y relación con alimentos, punto importante, ¿no? Úlcera gástrica, el dolor empeora con la comida. Un paciente que tiene una úlcera gástrica y come, el dolor empeora totalmente. En cambio, en un paciente con úlcera duodenal, el dolor mejora con la comida.
El dolor típico nocturno es de un paciente que tiene una úlcera duodenal. Ojo con esto, ¿no? Y el riesgo de malignidad. Justamente como les mencioné, cuando tengo yo Helicobacter pylori, ¿hay un riesgo de malignidad? Sí, hay un riesgo de malignidad, no por la úlcera en sí, sino por Helicobacter pylori. Entonces, cuando yo tengo una úlcera gástrica, siempre tengo que biopsiar. En cambio, en una úlcera duodenal, el riesgo es muy bajo y generalmente no se biopsia, ¿ya? Y la recurrencia en un paciente con úlcera gástrica es menor si se corrige la causa y en una úlcera duodenal es mayor, sobre todo si yo no erradico el Helicobacter pylori. Ojito con esto. En la úlcera gástrica, la perforación es menos frecuente que en el duodeno. En el estómago es bien grueso, se puede decir así, tiene una mucosa con una capa bien gruesa, el músculo del estómago es grueso, en cambio del duodeno no. El duodeno en realidad es un órgano que si bien tiene las cuatro capas, es un órgano muy delgado, entonces hay más riesgo de perforar y se perfora sobre todo en la cara anterior del bulbo. Ojito con esto. Muy bien, continuamos. Complicaciones justamente por las úlceras, ya sea en el estómago, ya sea en el duodeno, hemorragia, la más frecuente, la perforación es la de más letalidad y la obstrucción que generalmente se puede dar por la cicatrización, ¿no es cierto? De una úlcera, por ejemplo, una úlcera a nivel del canal pilórico, una vez que esta úlcera empiece su proceso de cicatrización, esta fibrosis puede ocasionar que el canal pilórico disminuya de calibre y ocasionar una obstrucción o una estenosis. Complicación. Como les mencioné, a nivel del duodeno, la perforación es más frecuente en la cara anterior del duodeno, el sangrado es más frecuente en la cara posterior del duodeno, la obstrucción se puede dar en el bulbo duodenal píloro y la malignidad, ojito con esto, más es frecuente en el estómago. ¿Ya? Ojo con este cuadrito, por favor. Recordar entonces la fisiopatología clave, ¿no? Para las úlceras duodenales se relaciona generalmente a Helicobacter pylori en el antro, ¿no es cierto? Que va a aumentar la gastrina, aumenta el ácido del estómago y de esta manera pues todo el ácido va a volcar hacia el duodeno, haciendo un daño directo sobre la mucosa y ocasionando una úlcera duodenal. A nivel del estómago, la mucosa es más vulnerable, ¿no es cierto? Porque puede haber contacto con los AINES, atrofia, bilis o Helicobacter pylori a nivel del cuerpo del estómago, ojo con esto, van a disminuir la defensa y de esta manera va a haber una lesión con un ácido normal. Relación con los alimentos, la gástrica, la comida estimula el ácido sobre la mucosa dañada, es por eso que hay dolor precoz. En cambio, en la duodenal, la comida va a neutralizar el ácido temporalmente, por eso es que el paciente siente alivio después de los alimentos. Y generalmente toda úlcera gástrica debe biopsiarse, sobre todo para descartar cáncer. Úlcera gástrica. En la úlcera duodenal, solo si hubiera algún hallazgo típico lo biopsio, pero generalmente no se biopsia, porque la gran mayoría suelen ser benignas. Bueno, esta es la bibliografía y acabamos con la primera parte. No sé si hay alguna pregunta en esta primera parte. Pueden usar los micrófonos o me lo pueden dejar en el chat también. Depende de cómo se sientan ustedes más cómodos. Si no, avanzamos con la siguiente parte. Ah, ya. Disculpe, ¿qué dijo sobre lo último de una úlcera por estrés? Ya. Imaginemos que tenemos un paciente en UCI, ¿ya? Es un paciente, por ejemplo, que ha sido atropellado, ¿ya? Y ahorita está intubado porque tiene una lesión torácica, ¿ya? Este, Generalmente cuando los pacientes están en UCI son pacientes que están en shock, muchas veces con uso de vasopresores, ¿no es cierto? O simple y sencillamente pues están totalmente con una vasodilatación generalizada, se puede decir así. Entonces son pacientes en los cuales el cuerpo sabiamente prioriza órganos vitales. Entonces prioriza corazón, prioriza cerebro, pulmón, hígado, riñón, por ahí. Entonces a la parte digestiva empieza a haber una hipoperfusión. Al haber una hipoperfusión, yo les hablé de que inicialmente
la tercera parte importante del equilibrio para que no aparezcan úlceras, es la irrigación y el flujo sanguíneo, que favorece, ¿qué cosa? La reparación constante de la mucosa. Entonces, en un paciente que está muy crítico, al haber una hipoperfusión digestiva, no se va a dar este flujo sanguíneo adecuado y esto va a generar que se rompe el equilibrio y va a aparecer una úlcera por estrés. Dicho sea de paso, si yo les hago un caso clínico y les digo paciente en UCI, ¿no es cierto? Y que el médico reporta melena, diagnóstico más probable. Entonces, úlcera gástrica, úlcera por estrés del paciente crítico. ¿Ya? Doctora, una pregunta. En dispepsia, luego de la cuarta semana de IBP, sin respuesta, ¿sí procede a hacer la endoscopía? Correctamente. Eso quiere decir que me has entendido muy bien. Excelente. Un paciente que ya tiene 4 semanas con IBP y que regresa a mí y me dice, doctora, estoy igual o estoy peor, se le hace una endoscopía para ver por qué no ha mejorado, ¿no es cierto? Y si en esta endoscopía no encuentro absolutamente nada, o sea, veo un estómago totalmente normal, obviamente a este paciente yo ya le pedí un test para Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Antes de que inicie con los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y si es que encuentro totalmente normal, ya le puedo decir, ¿sabe qué? Sí, lo de usted probablemente sea una dispepsia funcional, ¿no es cierto? Porque orgánicamente no hay nada y hay que de alguna u otra manera optimizar el tratamiento, ¿no es cierto? Sí puedo continuar con inhibidor de bomba de protones, pero también, como yo les hablo que en estos pacientes, si bien no los coloqué ahí porque en verdad ya es algo más complejo en realidad, son pacientes que tienen una hipersensibilidad digestiva. Entonces, aquí muchas veces lo que hay que hacer es neuromodular el dolor. ¿Y cómo neuromodulamos el dolor? Ya acá usamos los antidepresivos, pero a dosis de neuromodulador podemos usar amitriptilina, ¿no es cierto? Fluoxetina, que son medicamentos que se usan para, como antidepresivos, pero que en gastro los podemos usar para neuromodular ese dolor que el paciente lo tiene muy sensible, se puede decir así. ¿Ya? Creo que no hay ninguna otra pregunta más allá. Pacientes con hipersensibilidad podrían ser pacientes con síndrome de intestino irritable. Sí, en realidad, algunos pacientes que tienen dispepsia funcional también pueden tener concomitantemente un síndrome de intestino irritable, pero no es lo mismo, son cosas totalmente diferentes que sí pueden estar juntas, o sea, en el mismo conjunto, pero tienen síntomas diferentes. El paciente con síndrome de intestino irritable tiene dolor, y el dolor no es tan urente a nivel de la boca del estómago o no es tan tipo ardor, ¿no? Es un dolor más difuso a nivel abdominal bajo, ¿no es cierto? A nivel abdominal bajo y que va relacionado a un cambio en el patrón evacuatorio. Diferente sería si al caso de la mujer que yo les puse de 35 años, ¿no es cierto? Que tiene el dolor en un ítem ponga, ¿no? Y tiene diarrea o cada que, por ejemplo, tiene dolor, le da diarrea. Entonces, ya, eso es un síndrome de intestino irritable. O sea, ¿puede tener concomitantemente las dos cosas? Sí, sí las puede tener también. Incluso es bastante frecuente, hasta un 30% de los pacientes puede haber dispepsia funcional y puede haber síndrome de intestino irritable. Lo característico de estos pacientes, como les dije, son pacientes muy ansiosos. Son pacientes muy ansiosos, muy estresados, no pueden manejar bien el estrés de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, lo normal es que si yo voy a exponer, por ejemplo, tengo una exposición el día de hoy, si yo tengo muchos nervios, estoy muy emocionada, qué sé yo, me voy a una diarrea fulminante, ¿no es cierto? Porque es como se expresa este, la parte digestiva al estrés, ¿no es cierto? Pero pasó la exposición y yo ya estoy bien, o sea, estoy tranquila. Pero en un paciente con síndrome de intestino irritable no, le da la diarrea y la diarrea le dura meses. Entonces, eso es lo que diferencia de cierta manera a estos pacientes. Seguimos. Doctora, más en resumen, si nos toca un paciente con consumo de AINES, con consumo de AINES, siempre será úlcera gástrica. Y si fuera paciente con úlcera duodenal, ¿cómo podríamos identificarlo como paciente con antecedente de Helicobacter pylori? Correcto, ¿no? Si en el caso clínico ponemos, por ejemplo, paciente que sale positivo a Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Y que o sea, lo podemos poner más bonito, ¿no? Paciente positivo a Helicobacter pylori con una gastritis antral actualmente reporta melena. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Úlcera duodenal, ¿no? Porque yo les dije que la gastritis antral se relaciona con úlcera en el duodeno. Si yo les hablo de gastritis corporal, hablamos de una úlcera gástrica, ¿no es cierto?
Y a ver, ya. Y esos dos serían dispepsia orgánica, totalmente, totalmente. Las úlceras son dispepsias orgánicas, porque si fuera funcional no hubiera causa. Correctamente, exactamente, Dani. Exactamente, Carla. Muy bien. Ok. ¿Dudas o preguntas? ¿Algo más? Han estado atentos, ¿ah? Eso me gusta que han estado atentos. Muy bien. Les va a ir bien en el examen, entonces. Ya, segunda parte, vamos a hablar de Helicobacter pylori y cáncer gástrico. ¿Pueden ver la nueva expo o no la pueden ver? Porque no sé si esta parte es seca. Sí la pueden ver, ¿no? ¿Me pueden decir por el audio, por favor, o por mensajito si pueden ver Helicobacter pylori y cáncer gástrico? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Alguien, por favor, que me diga si lo pueden Doctora, se ver. quedó como lajeado. Se quedó alajeado ya, entonces voy a dejar de compartir y lo voy a volver a colocar mejor, ¿ya? Gracias, gracias por decirme. Ya. A ver, lo volví a compartir, ¿ahora sí lo ven? Ahora sí. Sí, sí, Ya, doctora. muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, este es más cortito en realidad, pero tiene puntos muy importantes también para el examen. Ya. Helicobacter pylori y cáncer gástrico. Ahora es el agio, creo. A ver. No, van. Ya. Ya. Ok. Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gran negativa, es un flagelado y microaerófilo. Coloniza principalmente la mucosa gástrica. Si bien se ha identificado Helicobacter pylori en la saliva, se ha identificado también en el intestino delgado, su principal lugar de domicilio, digámosle así, es el estómago. Ese es su principal lugar en donde él encuentra la forma exacta para poder vivir. ¿Por qué? Porque como les mencioné en un inicio, tiene una enzima que es la ureasa, que es la que de alguna u otra manera alcaliniza el ácido, haciendo el ambiente perfecto para que él pueda vivir. La transmisión es persona a persona, es decir, fecal oral. ¿Cómo me transmito? Yo, por ejemplo, si yo consumo un alimento de una persona, este alimento está contaminado con restos de heces de un paciente que tiene Helicobacter pylori. ¿Ya? Sí se entendió, ¿no es cierto? El reservorio y el único reservorio es el ser humano. La epidemiología, como vemos, este, generalmente nuestro continente, ¿no es cierto?, tiene el 80 a 90% de Helicobacter pylori. Si bien en otros continentes también llegan hasta un 70%, 40%, 70%, el de nosotros es el que llega hasta más 90%, ¿no es cierto? Y esto en realidad es lo que, de alguna u otra manera, a pesar de que somos los que concentramos más Helicobacter pylori, no tenemos tan alta incidencia de cáncer gástrico, como lo tiene Japón, por ejemplo, ¿no? Japón tiene más incidencia de cáncer gástrico, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia de Japón con Perú? De que en Japón el cáncer gástrico se detecta de manera precoz. En cambio, nosotros detectamos el cáncer gástrico, pero los poquitos que detectamos, los detectamos en etapa final, ¿no? Muchas veces no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Y esto se da porque nosotros acá no tenemos, por ejemplo, así como el Papa Nicolau para cuello uterino, ¿no es cierto? Así como la mamografía para cáncer de mama, no tenemos screenings estandarizados, ¿no es cierto?, para cáncer gástrico. Entonces eso hace que acá se detecte de manera muy, muy, muy tardía. ¿Cuál es la importancia clínica? Es la principal causa de gastritis crónica asociado a úlcera péptica gástrica duodenal, ¿no? Es un carcinógeno tipo 1, ¿no? La OMS ya lo declaró como un carcinógeno tipo 1. ¿Por qué? Porque según la escala de Correa se ha demostrado que el Helicobacter pylori puede generar cáncer gástrico. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Como les hablé del CAC-A, que lo que va a generar es la inflamación intensa. El BAC-A lo que hace es el daño epitelial y va a inducir citocinas inflamatorias. Entonces, el Helicobacter pylori pues encuentra su lugar perfecto en el estómago porque él puede sobrevivir en un ambiente ácido justamente porque neutraliza el ácido, ¿no es cierto?, por la enzima que tiene, ¿no es cierto? Y
el hecho de que genere inflamación crónica en el estómago va a alterar la proliferación celular y de esta manera pues favorecer carcinogénesis. La ureasa es un factor clave de supervivencia, ojito con esto. ¿Por qué otras bacterias no pueden vivir ahí? Ya, esta puede vivir justamente por la ureasa. Es lo que hace que es la bacteria que puede vivir en el estómago. Cualquier otra bacteria no puede vivir en el estómago, ¿no? Es por eso que nuestro ácido gástrico es nuestra principal barrera de defensa contra cualquier bacteria, ¿no es cierto? Pero para el Helicobacter pylori no. Él tiene el lugar perfecto en donde vivir justamente porque tiene esta enzima, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? De alguna otra manera, al descomponer, ¿no es cierto?, urea, ¿no es cierto? El amonio va a neutralizar el ácido gástrico, va a aumentar el pH local y va a permitir la colonización bacteriana, generando ¿qué cosa? Daño epitelial más inflamación crónica. Entonces, nosotros muchas veces cuando hacemos una endoscopía, tomamos una pequeña muestra del estómago y lo ponemos en test rápido que se llama la prueba rápida de ureasa, ¿no es cierto? Este de acá tiene un líquido que contiene urea más indicador de pH. Cuando nosotros ponemos acá nuestra muestrita, si el paciente tiene Helicobacter pylori, va a haber un cambio de reacción justamente por esta enzima ureasa y va a convertir este líquido, ¿no es cierto?, en algo más, más fucsia, ¿no es cierto?, lo que nos da un indicativo de que tiene Helicobacter pylori justamente por esta reacción de descomponer, ¿no es cierto?, el amonio y el CO2. Entonces, en este cuadrito, sé que es un poquito pesado el cuadrito, pero lo que quiero recalcar es prácticamente tanto cuál es el factor de virulencia que se relaciona sobre todo con cáncer gástrico, es el CAC-A. No se olviden de esto. Dentro de los factores de virulencia, porque tiene varios factores de virulencia, el que se relaciona a la aparición de cáncer gástrico es el CAC-A. ¿Ya? Ahora, las citocinas inflamatorias que va a producir el Helicobacter pylori a nivel de la inflamación crónica que genera en el estómago a través de la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa, ocasionan una inflamación crónica que es lo que va a promover que aparezca esta cascada de Correa, ¿no? Que les mencioné en la anterior clase que habla de gastritis crónica, atrofia, metaplasia, displasia, ¿no? Esto se da prácticamente por esta activación de estas interleuquinas, ¿ya? Y la manera en cómo vive el Helicobacter pylori en nuestro estómago es a través de la ureasa. Lo vuelvo a repetir, por cierto. Avancemos. Se colgó. Igual, ¿no? Ahora, del Helicobacter pylori hay cepas, ¿no es cierto? Así como las bacterias tienen cepas a lo largo de los años, el Helicobacter pylori también ha ido mutando, ¿no? Entonces hay cepas del Helicobacter pylori CAC-A positivas y hay cepas del Helicobacter pylori CAC-A negativas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de esto? Que las cepas que tienen Helicobacter pylori CAC-A positivas van a tener mayor riesgo de cáncer gástrico. Y justamente esta cepa está más frecuente en Asia Oriental, donde les digo que es más alta la frecuencia y la incidencia de cáncer gástrico, pero que ellos lo detectan de manera más temprano que nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de tener Helicobacter pylori, gastritis crónica, úlcera péptica, linfoma MAS y cáncer gástrico? ¿Cómo lo podemos detectar? Primeramente, hay pruebas diagnósticas no invasivas. Puedo usar el test del aliento con carbono 13 o carbono 14, el antígeno fecal en heces para Helicobacter pylori y la serología en sangre IgM e IgG. Ojo con esto de acá. Y también puedo yo hacer pruebas invasivas, como es test de ureasa rápida, lo que les mencioné, que al hacer una endoscopía tomamos una muestra del estómago y lo colocamos en estos test de ureasa. Histología, que es mandar la muestra a patología. Cultivo, que sobre todo no se hace de manera muy frecuente, pero que se puede hacer en pacientes con alta resistencia al tratamiento antibiótico. Y el PCR también, que se puede hacer sobre todo para ver resistencia al tratamiento antibiótico, pero no es algo que se hace de manera muy frecuente en realidad. El test de ureasa tiene las ventajas, ¿no? Rápido, sencillo, bajo costo, tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 100% en realidad, pero tiene indicaciones.
Suspender sí o sí inhibidor de bomba de protones 2 semanas y 4 semanas antibióticos. ¿Para qué? Para evitar falsos negativos. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que le di el tratamiento porque me salió positivo Helicobacter pylori en su test de ureas, le hice una endoscopía, me salió Helicobacter pylori positivo y le di el tratamiento para Helicobacter pylori, y dentro del tratamiento para Helicobacter pylori hay antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, como hay antibióticos, y yo quiero ver si es que el paciente tiene, o si fue bien o no fue bien con esta terapia, tengo que esperar sí o sí 4 semanas de la última toma del antibiótico, porque si yo le tomo antes, probablemente pues voy a tener un falso negativo. Entonces, ojo con estas indicaciones. Generalmente el Helicobacter pylori no es que está pues de manera difusa, ¿no es cierto? En el estómago, todo difuso no. Generalmente está parchado, acá, 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 acá. Entonces, por eso es que se sugiere tomar muestras, ¿no es cierto? De varias zonas del estómago, ¿no? Fondo, cuerpo, antrogástrico, ¿no? Que es la zona donde más está. Y puede dar falsos negativos, sobre todo si estamos en una hemorragia digestiva alta. Por ejemplo, tengo un paciente que viene por una hemorragia digestiva alta, le encuentro una úlcera duodenal, por ejemplo, le tomo una biopsia y me sale negativa en ese momento. ¿Me quedo tranquilo? No, no me quedo tranquilo. De ahí ya le pediré un estudio no invasivo, pues, ¿no? Le pediré un test del aliento, ¿no es cierto? Un antígeno fecal en heces para confirmar que verdaderamente no tiene Helicobacter pylori. Histología es el gol estándar, es el hecho de que yo tomo una muestra y lo mande a patología. La distribución, al ser parchada, ¿no es cierto? Se recomiendan 3 biopsias. Sensibilidad afectada si hay tratamiento previo también con inhibidor de bomba de protones y permite evaluar cambios morfológicos en la mucosa, ¿no? Como atrofia, metaplasia, displasia, ¿cierto? El cultivo lo que nos va a permitir es realizar el antibiograma, caro, complejo, y no está disponible pues en la mayoría de los hospitales. Ahora, dentro de las pruebas no invasivas, porque acá está mal, no son invasivas, estas son no invasivas, tenemos el test del aliento. El test del aliento es la ideal para confirmar erradicación. Es decir, yo ya le di el tratamiento al paciente, entonces le pido de ahí su test del aliento para confirmar que ya no tiene Helicobacter pylori. Tiene una sensibilidad y una especificidad al 95%. Se debe suspender inhibidor de bomba de protones y antibióticos. Esperen, chicos, denme un minutito. Ya volví. Y dentro de las otras pruebas no invasivas está la serológica, ¿no es cierto? Que es la detección de anticuerpos, ¿no es cierto? IgG específicos frente al Helicobacter pylori, que lo hace mediante el método de ELISA. Ojo con esta pregunta, porque en esta todos fallaron los del grupo anterior. No es útil para erradicación, o sea, no me sirve a mí para confirmar si erradiqué o no erradiqué el Helicobacter pylori. Por ejemplo, les pusimos una pregunta. Paciente de 28 años tomó su tratamiento para Helicobacter pylori. ¿Cuál es el siguiente paso? Dentro de las preguntas estaba pedir serología para confirmar erradicación del Helicobacter pylori. La gran mayoría lo marcó. No es útil, o sea, no me sirve. Si yo quiero utilizar en realidad las pruebas de serología como los anticuerpos, ELISA, estas pruebas son en sangre, ¿no es cierto? Para el Helicobacter pylori no me sirve porque siempre me va a salir positivo. ¿Por qué? Porque recordemos que la serología, los anticuerpos, lo que marca que es memoria. Y mis anticuerpos toda la vida van a tener la memoria positiva que yo he tenido el Helicobacter pylori. Entonces, si yo quiero confirmar que erradiqué el Helicobacter pylori, la prueba serológica no me sirve. O le pido un test del aliento o le pido un antígeno fecal en heces. Ojito con esto. Método de bajo costo, por eso es usado en algunos centros, pero no nos sirve en realidad. Tiene una sensibilidad y una especificidad que ni siquiera llega al 80%. ¿Ya? ¿Ok? Continuemos. Y se volvió a colgar, pero no sé por qué se cuelga. A ver, esperen un momentito. Ya. Continuamos. Antígeno fecal en heces es para
identificar, ¿no?, el antígeno del Helicobacter pylori con una técnica monoclonal, tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 93%, y también se debe suspender inhibidor de bomba de protones y antibióticos. Y también me sirve para en realidad confirmar erradicación. ¿Se puede usar para diagnóstico? Sí, también, pero generalmente lo usamos para erradicación. Entonces, comparación de pruebas, ¿no es cierto? Acá tengo el antígeno fecal, la serología, la histología y también el cultivo, ¿no es cierto? En realidad, de las cuales yo les he dicho la serología, al ser no invasiva, es barata, pero no detecta infección activa. La histología, ¿cuál es la limitación principal? Que requiere una endoscopía, porque es una muestra directa, ¿no es cierto? Y el antígeno fecal, sobre todo, como les puse acá, útil en seguimiento, ¿ya? Continuemos. Tratamiento de primera línea, por ejemplo, para el Helicobacter pylori, lo último que ha salido y lo más efectivo es la terapia cuádruple con bismuto, en el cual yo voy a usar inhibidor de bomba de protones, que puede ser omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, cualquier inhibidor de bomba de protones, más bismuto, más tetraciclina, más metronidazol. Esa es la terapia que actualmente se está usando porque tiene mayor tasa de erradicación. La duración usualmente es de 14 días. ¿Cómo confirmo erradicación? Lo vuelvo a recalcar acá. Test respiratorio o antígeno fecal en heces que se realizan 4 semanas después de la última toma del antibiótico y suspendiendo inhibidor de bomba de protones 2 semanas. Cáncer gástrico. La epidemiología es el cuarto cáncer más frecuente del mundo, la segunda causa de muerte por cáncer, es más frecuente en los hombres. Tiene mayor prevalencia entre los 40 y los 70 años, aunque en los últimos años también se está viendo en pacientes entre 30 y 40 años, pero no es tan frecuente en realidad, ¿no? Tiene una alta incidencia en Asia y en América Latina, ¿no? Pero predomina más en Asia, como les digo, pero la diferencia es que allá lo detectan más precoz. El Helicobacter pylori es el principal factor etiológico. Factores de riesgo: Helicobacter pylori, tabaquismo, dieta rica en sal, antecedente familiar y alimentos con ultraprocesados. La cascada de Correa, como les digo, es algo súper importante, ¿no es cierto?, en la evolución del cáncer gástrico, que va a empezar con gastritis crónica, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y adenocarcinoma. Esta es una cascada que sí o sí se la deben aprender. Patología: 90 a 95% van a ser adenocarcinomas. El 5% puede ser un linfoma, puede ser un tumor del estroma como un GIST, puede ser un tumor carcinoide o puede ser carcinoma de células escamosas, ¿no? Pero lo frecuente son los adenocarcinomas. El adenocarcinoma tiene una clasificación de Lauren, ¿ya? En el cual van a haber dos subtipos, ¿no? El tipo intestinal y el tipo difuso, ¿ya? El tipo intestinal es el más frecuente, 60%, el difuso es el 40%, el tipo intestinal es más frecuente en las personas adultas mayores, en cambio el tipo difuso es en las personas jóvenes en realidad, ¿no? El intestinal, como les dije, es más frecuente en los varones. En el difuso puede ser igual en realidad entre varón y mujer, ¿no? El difuso sí tiene un componente hereditario. En cambio, en el tipo intestinal, ahí está el Helicobacter pylori, ahí está el tabaquismo, la comida, la dieta rica en sal, ¿no es cierto? La localización del tipo intestinal es básicamente en el antro, en cambio del tipo difuso es en el fondo o en el cuerpo gástrico, ¿ya? La metástasis más frecuente cuando tenemos un tipo intestinal es hacia el hígado, en cambio en el tipo difuso es a la parte peritoneal, lo que hace incluso que el pronóstico sea muy, muy pobre en realidad, ¿no? Y generalmente, pues, el de peor pronóstico aquí entre el tipo intestinal y el tipo difuso justamente es el tipo difuso, ¿no es cierto? Porque como ya tiene una metástasis peritoneal, es más complicado incluso que responda a quimioterapia. Avancemos. Dentro del adenocarcinoma, endoscópicamente, nosotros podemos usar una clasificación, que es la clasificación de Borman, que es la manera en cómo nosotros identificamos el tumor en la endoscopía.
Entonces hablamos de Bormann tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿no? El tipo 1 es que yo encuentro un tumor totalmente proliferativo. Siempre les digo como si fuera una torta en el estómago, así, como si fuera una torta en el estómago. La tipo 2 es que esta torta ya alguien se la comió y deja como si fuera algo masticado, ¿no es cierto? Ya dejó un hueco, ¿no es cierto? La tipo 3 es como que se lo comió, lo masticó, pero derramó todo el chantilly. Entonces ya todo se esparció hacia las paredes, ¿no? Por eso le dicen tumor infiltrante. Y el tipo 4 ya es el que que es el que se ha difuminado pues por todo el estómago, ¿no? Lo que se conoce como liminitis plástica. Ahora, todos estos de acá de la clasificación de Bormann ya es un cáncer gástrico avanzado, por si acaso. Esto no es un in situ. Cuando yo ya encuentro una lesión con un tumor tipo Bormann, ya es un avanzado. El diagnóstico se hace con una endoscopía alta, con una biopsia, hago el estadiaje con una tomografía. También puedo usar una ecoendoscopía, sí, pero la ecoendoscopía lo suelo usar cuando yo tengo cáncer gástrico temprano, porque cáncer gástrico temprano quiere decir que esta es una lesión que ha invadido la mucosa y la submucosa, nada más, aún no ha llegado a la capa muscular, ¿ya? Y cuando yo necesito saber si es que verdaderamente es un cáncer gástrico temprano o no, muchas veces suelo pedir una ecoendoscopía para ver profundidad, que ese es un estudio que la ecoendoscopía lo puede ver. Y en base a eso, pues se va a hacer la clasificación TNM, ¿no es cierto? Entonces, el estadiaje T1A ha invadido la lámina propia y la muscularis mucosae, ¿no es cierto? T1B, submucosa. Entonces, tanto el T1A como el T1B suele ser un in situ. En cambio, de T2 para abajo ya es un tumor pues que ha invadido más allá y que no se puede tratar endoscópicamente. M0 no metástasis y M1 metástasis, ¿no es cierto? El tratamiento en realidad suele ser individualizado, o sea, no va a ser el mismo tratamiento para todos. ¿Por qué? Porque depende mucho qué tipo de cáncer es. ¿Es un tipo difuso? ¿Es un tipo intestinal? ¿Es un cáncer a nivel del antro del estómago, del cuerpo, del fondo? Entonces, en base a esto, si yo tengo un cáncer temprano, es decir, que está solamente en la mucosa o en la submucosa, yo lo puedo tratar endoscópicamente, ¿no? Endoscópicamente podemos extraer esa lesión durante la endoscopía y incluso esta terapia ser curativa. Un cáncer avanzado si va a una gastrectomía, ¿no es cierto? Y puede ir a quimioterapia e inmunoterapia también. Y esta es la bibliografía. No sé si hay alguna duda o pregunta. Ya tengo dos preguntas en el chat, creo. Antígeno de heces para confirmar la erradicación, sí. El antígeno fecal en heces. O sea, no es el serológico de la sangre. El serológico de la sangre son anticuerpos. Anticuerpos, no es lo mismo. Anticuerpos mediados por ELISA. El serológico de la sangre son anticuerpos. Entonces es la memoria que mi cuerpo tiene de que en algún momento ha tenido infección por Helicobacter pylori. Ya, ojito con eso. No es lo mismo. El antígeno fecal en heces es, ¿cómo te puedo decir? Algo que la bacteria secreta, ¿no es cierto? Y que yo lo puedo detectar en la deposición. No es algo propio de producción mía, ¿ya? Sigamos viendo. El test de ureasa y el test del aliento no es lo mismo, doctora. No, no es lo mismo. El test del aliento es el test de carbono 13 o de carbono 14, en el cual al paciente le van a dar de tomar un líquido o una pastilla, ¿no es cierto?, que va a hacer la reacción con la ureasa, que es la enzima del Helicobacter pylori. Minutos después a mí me van a hacer soplar una bolsita, ¿no es cierto? Y la bolsita me va a marcar si hay o no, pues, Helicobacter pylori. El test de ureasa es un test que se hace con una biopsia del estómago. Entonces, el test de ureasa es un test invasivo. El test del aliento es no invasivo. Para ver el estadiaje, en realidad no, casi estadiaje de cáncer gástrico, casi que les pongan el examen, no, en realidad. A lo mucho les pudiera poner, no, si es un cáncer avanzado, si va a un tratamiento quirúrgico, como les he puesto ahí, si es un cáncer temprano, la resección puede ser endoscópica, pero que les pregunte estadiaje con T1, T2, en realidad no. ¿Ah? Hay creo que cosas más importantes que en los que preguntaría más que el estadiaje. El primer test que se pide para descartar el Helicobacter pylori entonces es el ureasa. Buena pregunta. Ya, a ver,
Creo que ya los he mareado un poquito y creo que es culpa mía. No. Volvemos al casito de la chica, que se recuerdan que les mencioné. Joven, 35 años, sin síntomas de alarma. A esa chica, ¿qué le pido primero? Le pido, si yo quiero saber si tiene Helicobacter pylori, le pido un test del aliento, ¿no es cierto? Le pido un test del aliento. Lo primero que se pide es test del aliento. Si yo quiero hacer una prueba no invasiva. Ojo con esto, pero si esta paciente tiene 42 años, la edad que les dije, me manda una endoscopía. La endoscopía la puedo ver totalmente normal, pero durante la endoscopía le tomo una biopsia para ver si tiene Helicobacter pylori. Entonces, ahí puedo mandarlo a patología o le pido un test de ureasa, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho de qué examen le quiero hacer yo a la paciente. Si yo veo que esta paciente no tiene necesidad de hacerle una endoscopía, le pido un test del aliento. Pero si esta paciente ya tiene necesidad de hacerse una endoscopía, y le pido un test de ureasa o lo mando a patología, qué sé yo. ¿Ya? ¿Ok? Ah, el tratamiento del cáncer gástrico, acá está. Es solamente una diapo chiquitita. Entonces, primero es la endo y luego el test del aliento. Depende de lo que tú le quieras pedir. Depende de lo que tú le quieras pedir. O sea, si tu paciente tienes que hacerle una endoscopía, porque, o sea, a ver, repitamos nuevamente, ¿ya? Tengo una paciente que tiene síntomas de dispepsia, como lo mencionamos inicialmente. ¿Esa dispepsia puede ser por Helicobacter pylori? Sí, ¿no es cierto? Puede ser por Helicobacter pylori. Entonces, si esa paciente yo dentro de todo veo que no necesito hacerle una endoscopía, no necesito hacerle, pero le puedo pedir un test del aliento para Helicobacter pylori. Entonces, si me sale positivo, bueno, le daré su tratamiento. Terminando esta línea, le pediré nuevamente un test del aliento o le pediré un antígeno fecal en heces para confirmar erradicación. Pero si a esta paciente sí tiene un criterio para hacerle una endoscopía, durante la endoscopía, ¿qué le puedo hacer? Un test de ureasa, porque el test de ureasa es invasivo y necesito la endoscopía para tomar un test de ureasa. Entonces, si ya me sale positivo, ahí le daré su tratamiento y de ahí le pediré un antígeno fecal en heces o un test del aliento, algo así. No sé si ahora sí me dejé entender. Vamos a repetir. Entonces, si tiene signos de alarma, sí se opta primero por el Durasa. Claro, exactamente, porque si tiene signos de alarma, tú le vas a hacer una endoscopía. Entonces ahí le puedes tomar una biopsia y le haces un test de ureasa. Como primera opción, cuando ya es invasivo, sería histología, porque es el gol estándar y después ya test de ureasa. En realidad, si ya le vas a pedir el gol estándar, que es la histología, ya no le haces un test de ureasa, pues porque es el gol estándar, ¿no? Sí, es que vi un video anterior de la clase pasada que en cáncer temprano también hacían gastrectomía subtotal de la parte distal, pero pensé que la gastrectomía era solo para cáncer avanzado, pero para avanzado es gastrectomía radical, como que me confundió. Ya, a ver, lo que pasa es que aquí ya es un tema más quirúrgico, no lo quería tocar porque probablemente eso lo ven en cirugía ustedes, pero si yo, por ejemplo, tengo un cáncer gástrico y este cáncer gástrico está localizado en el antro del estómago, ojo con esto, cáncer gástrico localizado en el antro del estómago, ese paciente puede ir a una gastrectomía subtotal, en donde se van a llevar el antro y van a hacer una reconstrucción en IDRUX, ¿no es cierto? Van a traer el intestino, ¿no es cierto? Y van a hacer una reconstrucción. Pero si este paciente tiene un cáncer gástrico y el cáncer está localizado en el cuerpo o en el fondo del estómago, se hace gastrectomía total. Creo que con eso aclaré eso ya. Pero si la paciente tuviera más de 40 y la paciente tuviera más de 40, igual es el test del aliento. O sea, sí le puedes pedir también el test del aliento. No hay problema con eso. Pero sí te sirve para diagnóstico. La endoscopía solamente se hace si el paciente tiene factores de riesgo o cuáles serían los criterios para pedir endoscopía. Como te digo, síntomas de dispepsia, ¿ya? Más signos de alarma, baja de peso, anemia, disfagia, heces negras, ¿no es cierto? O si tiene más de 40 años. Todo eso, endoscopía. ¿Con la edad mayor de 40 años es suficiente para pedir endoscopía? Sí, es suficiente para pedir endoscopía. Viene con síntomas. Si tiene más de 40 años, le pido endoscopía. Pero el antígeno de heces es solo si mi paciente no puede hacer el test del aliento. Claro, también, porque por ejemplo puedes tener a alguien que no puede soplar de manera correcta o que no te sigue indicaciones, ¿no es cierto? Por alguna enfermedad de fondo y no te sigue las indicaciones de soplar, soplar, pídele un antígeno fecal en heces, también te sirve. Claro que sí, correcto.
Correcto, correcto. Buenas preguntas, ¿ah? Igual, por ejemplo, no los voy a marear tanto con esto. Por ejemplo, veo que se están haciendo varias bolas con esto, pero no, el examen va a ser más sencillo en torno a, por ejemplo, ¿qué prueba pediría yo, por ejemplo, para confirmar erradicación? ¿No es cierto? Marque la falsa. Entonces, si yo les pongo antígeno fecal en heces, si yo les pongo test del aliento, si yo les pongo ya test de ureasa, si yo les pongo histología y les pongo serología de anticuerpos para Helicobacter pylori, ¿cuál es la falsa? Filología, ¿no? ¿Cuál es la falsa? ¿Cuál es la que no marcarían ustedes? A ver. Filología. Serología, correctamente, ¿no es cierto? Porque lo he recalcado 800.000 veces. No sirve para erradicación. Algo así, o sea, algo más teórico, ¿no? O a lo mucho, podría poner otro caso clínico, paciente de 20 años tiene dispepsia. Quiero solicitarle una prueba para Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Y les puedo poner ahí, o sea, por ejemplo, cuáles son las pruebas que le puedo pedir. Y ahí sí les voy a pedir que, por ejemplo, piensen con los signos de alarma, ¿no? 20 años no tiene síntomas de alarma. Les pongo test de ureasa, les pongo histología, les pongo cultivo, les pongo test del aliento. ¿Cuál marcarían? Desde aliento. Test del aliento, correctamente, ¿no es cierto? Algo así, o sea, cosas simples, pero que engranen los dos temas que hemos hablado hoy día. ¿Cuándo pido una endoscopía? ¿Cuándo no pido? De la otra manera, ¿no? Paciente de 50 años con dispepsia, quiero solicitarle una prueba de test del aliento, quiero solicitarle una prueba para Helicobacter pylori, les pongo serología, les pongo antígeno fecal en heces, test del aliento y les pongo histología, ¿cuál van a marcar? Histología. Histología, correctamente. ¿Por qué? Porque al paciente de 50 años, ¿qué le voy a hacer? Endoscopía. Endoscopía. Correctamente, exacto, exacto. Más o menos así, o sea, casitos clínicos que engranen cuándo sí pido endoscopía, cuándo no pido endoscopía. ¿Ya? ¿Ok? O por ahí les puedo preguntar cuál es el principal factor de virulencia para cáncer gástrico de Helicobacter pylori. Eso es algo teórico, ¿no es cierto? Totalmente teórico, que lo he repetido varias veces. O en qué cara del bulbo es más frecuente la perforación. ¿En qué cara del bulbo es más frecuente el sangrado? Ya, eso también está en la teoría. No son cosas así teóricas que yo las recalco porque son puntos importantes para que ustedes puedan captar información, ¿no es cierto? Básicamente eso. O, por ejemplo, ya si yo quiero ser más crítica con ustedes y les pongo, ¿cuál es el efecto de las prostaglandinas a nivel del estómago? También está en una diapositiva y está bien bonita, ¿no? Producción de moco, producción de bicarbonato, ¿no es cierto? Que la sangre llegue a nivel del estómago para la reparación. Teórico, ¿ya? ¿Ok? Creo que se han entendido, me alegra. No sé si hay alguna otra duda o pregunta más. Creo que de acá no sé si nos vemos la siguiente clase, pero igual, o sea, las clases van a ser así, ya, bien dinámicas para que ustedes puedan entender igual, o sea, dudas que tengan, traten de preguntar todo acá, porque este es el momento de que se saquen todas las dudas, ¿no es cierto? Para que en el examen pues no puedan tener problemas y puedan resolverlo de la mejor manera, ¿ya? ¿Hay alguna duda, alguna otra pregunta más? Si Mm, no, para Gracias. No, gracias a ustedes. Si no, vayan resolviendo la encuesta, que creo, y luego para que marquen su asistencia, ¿ya? Vayan resolviendo la encuesta, que ahorita lo voy a colocar, denme un ratito. ¿Dónde está la encuesta? O ustedes, no, espérense, les voy a hacer marcar su asistencia. Ahorita les voy a poner el QR, ya, para que puedan marcar asistencia, ¿ya? Ah, ya está añadida la sesión. Tiempo desde las 18 horas.
Ya, espéreme un minutito. Voy a activar lo de la asistencia porque si no creo que no. Ya, ya está. Voy a compartir la pantalla para que puedan marcar su asistencia. ¿Ya? A ver, me avisan si lo pueden ver, por favor. Pueden ver el QR. Ya ese QR dura aproximadamente 15 segundos. Marquen su asistencia. Si es que hubiera algún problema con alguien que no puede marcar o algo así, creo que hay un delegado en este grupo. Se lo comunica a la doctora María Gracia, por favor, ¿ya? A la doctora Venturelli. Cuando terminen todos me avisan para ya cerrarlo, por favor. Esto se va a actualizar cada 25 segundos. Doctora, dice que la actividad está oculta. La actividad está oculta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, voy a crear uno nuevo, ¿ya? Espérame un ratito, porque sí, dice que esto es pasado. Pensábamos que lo habían creado. La autora me dice que con esto sí lo pasó la vez pasada, dice. Sí, sí, sí. Sí, esta es. Sí, es la 3. Ya, creo que esta es. Y ahora sí. A ver, me avisan ya si lo pueden ver. Ya, ya está. A ver, marquen este QR, por favor. Me avisan si ahora sí les sale. Sí, doctora, ya se puede. Sí, ahora sí, ya, por favor, todos marquen asistencia.
Todos marquen asistencia, como les digo, si alguno tiene problema, me avisa, por favor, para avisar a la doctora Venturelli o le manda directamente al delegado, ¿ya? Y el delegado que se lo comunique directamente a la doctora Venturelli. Doctora, disculpa. Ya. Está bien, gracias. ¿Sí? Creo que acá tengo dos preguntas en el chat. Uy, Un uy, uy, uy. segundo, doctora. Sí, 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 perdón, perdón, perdón. Perdóneme, por favor. Ahí sí hablan, ¿no? Hace rato no hablaban. Todos calladitos. Quería hablar, quería ver preguntas en el chat. Tenía preguntas acá. Ah, ya sí está, ¿no? Ya. Ah, ya. No hay nada. ¿Todos han podido con su grabar su asistencia? Un segundito, doctora. Estoy teniendo un percance con internet. Ya, ok, ok, con calma, con calma. Bueno, de mi parte, listo, doctora. Gracias. Ah, ok. ¿Alguien más que falte, por favor? Si no, ya para dar por finalizado y dejar de compartir el QR. Todos, ¿no? ¿Sí? Ya, ok. Muy bien, chicos, muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Espero que la clase haya sido de su agrado. Y nada, traten de repasarla bien. Igual con la doctora María Gracia, creo que en la tercera o cuarta semana tenemos una retroalimentación, ya antes del examen parcial, del primer parcial. Ya, entonces, si dudas, preguntas que hayan quedado, apúntenlas y ese día las vamos a poder discutir. ¿Ya? Ok, muy bien, buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, cuídense, gracias.